Continuando entonces con lo que es la clase, vamos a tocar lo que son los tipos de materiales y su clasificación según diferentes criterios. Asimismo, ya vamos a ir entrando a lo que es el mundo de las soluciones y de la concentración de las mismas. Entonces vamos a comenzar explicando un poco la presentación que ustedes tienen disponibles en el aula virtual. Allí van a poder observar y otra vez visualizar de no entender lo visto en clase, ¿no? Veamos acá y vamos a comenzar con la misma. Fíjense entonces, ¿no? Cuando nosotros estuvimos en clases con algunos grupos, nos hicimos las siguientes preguntas. En primera instancia, en la naturaleza, como podemos observar, hay diferentes tipos de materiales. Esos materiales, cuando los observamos, por lo general presentan muchas diferencias de color, de textura, de tamaño. Entonces, la pregunta, ¿cómo crees que son la mayoría de ellos? ¿Son iguales? ¿Son diferentes? ¿Qué diferencias pueden presentar? Y eso nos llevaría entonces a preguntarnos si están formados por el mismo tipo de partículas. En el caso de estos materiales, vamos entonces a clasificarlos según diferentes criterios. Pero primeramente vamos a retomar lo que es la definición de elementos y compuestos, pero ya viéndolo como sustancias puras. Uno de los criterios de clasificación de los materiales es en función de si son sustancias o si son mezclas. Cuando hablamos de sustancias, son aquellas que primeramente ópticamente son homogéneas y además de eso, no pueden separarse los componentes de una sustancia, no se pueden separar por medios físicos, por cambios físicos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, elementos o compuestos, en el caso, el ejemplo más común, el agua, cuando nosotros tenemos agua y le aplicamos calor, el agua simplemente va a sufrir un cambio físico. Va a pasar, por ejemplo, el agua líquida al agua gaseosa, pero su composición química, que es H2O, dos hidrógenos y un oxígeno, no va a variar. Entonces decimos allí que es una sustancia porque no la pudimos separar por medios físicos, porque además es ópticamente homogénea. Ahora, en el caso, por ejemplo, también de tener un anillo de plata, como es uno de los ejemplos que ya he usado, ese anillo de plata usted le aplica mucho calor y lo máximo que va a lograr es fundirlo, pero va a seguir siendo toda su composición plata. Luego entonces, cuando hablamos de que solo pueden sufrir cambios físicos, no van a sufrir cambios en su composición, en este caso, cuando clasificamos los elementos y los compuestos se pueden separar, se pueden descomponer, pero a través de cambios químicos. Como dije, de cambios físicos no va a ocurrir. Por ejemplo, cuando se aplica electricidad a lo que sería el agua, en ese proceso se da una reacción de descomposición en la cual se produce hidrógeno gaseoso y oxígeno. Entonces estamos separando el compuesto para generar los elementos. Otra cosa importante, como les había mencionado, es que las sustancias puras es un tipo de materia que tiene una composición que no varía. ¿A qué se refiere eso? Usted, por ejemplo, en un vaso de agua va a encontrar que todas y cada una de las moléculas que componen a ese compuesto, valga la redundancia, están constituidas de dos hidrógenos y un oxígeno. Eso no varía. También en lo que respecta a sus propiedades definidas. Si hablamos de agua, va a tener un punto de ebullición específico y va a tener un punto de fusión específico. Va a tener una densidad también con un valor determinado. Ahora, otro tipo de materiales son las mezclas. Las mezclas vendrían entonces siendo aquella unión de dos o más sustancias. Esas sustancias, cuando se unen, cada una va a mantener sus propiedades químicas. Es decir, no van a cambiar sus propiedades químicas, van a seguir siendo, por ejemplo, si mezclo agua con sal,
el agua va a seguir manteniendo su composición H2O, y si por ejemplo agrego como sal cloruro de sodio, la sal que yo agregue al agua va a seguir siendo sodio cloro. Ahora, cuando tenemos una mezcla, no se encuentran químicamente combinadas. Es decir, ahí no hay un cambio químico, ahí no hay una reacción química. Simplemente la unión física de dos sustancias. Ahora, adicional a eso, una de las diferencias de las mezclas con las sustancias es que las combinaciones que se pueden hacer, por ejemplo, de agua con sal, pueden ser en cantidades variables. ¿A qué se refiere? Yo puedo mezclar 100 mililitros de agua con 10 gramos de sal, o puedo mezclar 30 mililitros de agua con 5 gramos de sal. O sea, las cantidades en las que se combinan pueden variar. Ahora, ese criterio que acabamos de utilizar es según su composición, como clasificamos la materia. Ahora, también podemos clasificar la materia según el criterio óptico, es decir, según su apariencia física. Cuando hablamos que podemos clasificar la materia según su apariencia física, es decir, si a nuestra vista es ópticamente homogénea, homo de igual, genia partes, o si es heterogénea, hetero de diferente, genia de partes. Entonces, podemos decir que estos sistemas materiales en primera instancia los clasificamos a nivel visual en homogéneas y heterogéneas. Pero cuando nos vamos al microscopio, hay algunas que al microscopio se puede observar que presenta diferentes partes. Y esos son los coloides. Una mezcla ópticamente o clasificada como, una mezcla no, un sistema material clasificado como homogéneo, al microscopio incluso no pueden distinguirse ninguna parte. O sea, todo se ve como uno solo. Mientras que los sistemas coloidales son mezclas en los cuales podemos observar al microscopio, en el microscopio, las partes que lo componen. Pero nuestros ojos lo van a ver como algo homogéneo. Y heterogéneos vendrían siendo todas aquellas mezclas con una composición variable que podemos distinguir cuáles son los componentes de la misma. Por ejemplo, una colada morada. Usted con una colada morada puede distinguir cada uno de los componentes. Fíjense entonces, ¿no? Cuando hablamos de sistemas materiales homogéneos, vamos a tener dos cosas. La que ya vimos, que eran las sustancias puras, son ópticamente homogéneas y son un tipo de material. Ya vimos que teníamos los elementos y los compuestos, y que los compuestos a través de procesos químicos podían generar los elementos y viceversa. Dentro de los elementos vamos a encontrar la clasificación que tenemos en la tabla periódica de metales y no metales, y dentro de los procesos químicos, los compuestos orgánicos e inorgánicos. Tenemos también que dentro de las mezclas vamos a encontrar las heterogéneas, y allí podemos observar lo que son las suspensiones que se utilizan mucho en el campo de la medicina, cuando se dan algunos antibióticos que se preparan una suspensión, y las mezclas gruesas. Se clasifican como sistemas heterogéneos porque cuando los preparamos podemos observar las partes de la misma. Ahora, los sistemas homogéneos, como les había mencionado, están formados por una sola fase. Es decir, a nuestros ojos nosotros no observamos más, sino una sola fase, entendida como una entidad uniforme. Y esa entidad uniforme tiene una composición química y un estado físico, que se comprueba mediante la visualización. Ahora, la idea con un sistema homogéneo es que las partes no son distinguibles, es homogénea. Y si hay una parte que se distinga, ya no clasifica como un sistema homogéneo, sino como un sistema heterogéneo. Dentro de los sistemas heterogéneos, ya les había mencionado la colada morada, podemos observar las partes de la fruta, entre otras cosas. Podemos observar más de dos cosas en esa mezcla. Entonces, los sistemas heterogéneos están formados por dos o más fases. Ya en el momento que yo observo dos fases, no la puedo clasificar como homogénea. Directamente clasifico a esa
mezcla como heterogénea, constituyendo una materia no uniforme. Y presenta distintas propiedades químicas y físicas y se divide en interfaces. Esas interfaces son físicamente diferenciables, es decir, yo puedo observar cuáles son las partes, a eso nos referimos con fases, yo puedo observar las partes de esa mezcla heterogénea y la puedo separar por medios mecánicos. Medios mecánicos, por ejemplo, como un colador, o sea, un cernidor, para filtrar también el café, entre otros. Acá podemos observar, por ejemplo, agua y alcohol, al mezclarlo, van a formar un sistema monofásico, es decir, mono de una. Solo una fase, por lo cual lo clasificaríamos como una mezcla homogénea. Tenemos también, por ejemplo, agua y sal, los unimos y también puede generar un sistema monofásico, es decir, una mezcla homogénea. Ahora, si mezclamos agua y aceite, vamos a observar que el aceite es inmiscible con el agua, es decir, no se mezcla con el agua. Luego veremos que el hecho de que no se mezcle es por las interacciones que hay entre las moléculas de agua, las interacciones que no hay, sino de repulsión, lipofóbicas que hay entre el agua y el aceite. Y ya aquí se clasificaría como un sistema difásico, es decir, se pueden observar dos fases allí. Ahora, en el caso de los sistemas coloidales ópticamente son difíciles de distinguir porque los clasificamos directamente a nivel macro, los clasificamos como homogéneos. Los sistemas coloidales comprenden partículas con diámetros entre 1 a 1000 nanómetros, dispersas en otro. Ahora, a nivel macroscópico, es decir, lo que observan nuestros ojos, se ve un sistema monofásico. Ese sistema monofásico, o sea, vemos que hay una homogeneidad porque se da dentro de ese sistema un movimiento llamado movimiento browniano. Lo que hace, o mejor dicho, lo que no permite que se sedimenten lo que serían esas partículas que se están moviendo. Entonces, impide, como ya les estoy mencionando, la sedimentación por gravedad, lo que hace que se vea como un sistema homogéneo. Pero cuando nosotros lo pasamos a nivel microscópico, vamos a observar un sistema bifásico o polifásico, que eso lo confirmamos por un ultramicroscopio o microscopio electrónico. Entonces, las características es que hay una gran relación área-volumen y el efecto Tyndall. Entonces, ustedes van a investigar un poco más acerca de lo que es el movimiento browniano, que es un fenómeno que fue bastante también estudiado por Albert Einstein y del cual casi lleva un premio por ese estudio. Y el efecto Tyndall, que es una manera de identificar y de diferenciar una sustancia homogénea de una sustancia coloidal. Como les estaba mencionando, el efecto Tyndall, ustedes van a profundizar un poco más de ello, pero en líneas generales es pasar un haz de luz a través de lo que sería la sustancia y vamos a observar luego que la sombra que ese haz de luz proyecta tiene como unos pequeños puntos que nos indican que hay partículas allí que están, en este caso, haciendo sombra de esa luz que se transmite. Y el movimiento browniano es un movimiento errático constante de partículas diminutas que están suspendidas en un líquido o en un gas. Aquí en la presentación, acá se distorsionó un poco por el tipo de internet, no, de plataformas que tengo acá en la computadora, pero ustedes van a poder encontrar esta presentación en el aula virtual, ¿no? Entonces aquí van a poder observar tipos de coloides, por ejemplo, lo que es una perla, el rubí, el ágata, la mantequilla es un coloide, el queso, los suspiros, la gelatina, la mayonesa, una nata batida, el humo, las nubes, la niebla. Eso los podemos clasificar como coloides. Ahora, ya les había mencionado que estos sistemas materiales, además
de clasificarlos por el criterio óptico, la primera parte que les presenté ahorita fue la clasificación en función de su composición, ¿no? Para recordar y para reforzar, entonces, vamos a aprovechar esta diapositiva, donde nos dice que los sistemas materiales se clasifican en sustancias puras que tienen una composición constante. Repito, composición constante, el mejor ejemplo es el agua, en el cual cada una de las moléculas de agua siempre tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Ahora, la unión de 2 o más sustancias puras llevan a lo que serían las mezclas, que ya aquí hablamos de una composición variable, porque yo una mezcla la puedo hacer con 2 o más componentes y las proporciones que puedo utilizar para preparar esas mezclas pueden ser muy diversas. Ahora, cuando nos vamos por este sistema de clasificación, dentro de las sustancias puras, repito, tenemos los compuestos y los elementos. Y en la parte de las mezclas, ¿qué son unas mezclas? 2 o más sustancias. Entonces, tenemos dentro de las mezclas ópticamente homogéneas, como son las soluciones, que son un tema a discutir durante este progreso. Luego tenemos los coloides, que ya mencionamos varios ejemplos, y recordar que la clasificación de coloides, y sobre todo cómo distinguir un coloide, a nivel macro es homogéneo, pero a nivel de verlo en el microscopio vamos a poder observar que tiene 2 o más fases. Y las mezclas heterogéneas, que sí son muy fáciles de distinguir porque ya a la vista podemos entonces ver diferentes partes. Tenemos por acá lo que son las sustancias puras. Las sustancias puras, material de composición química homogénea e invariante, ¿no? Invariante, no varía la composición. ¿Se pueden separar las sustancias puras? Sí, pero por métodos químicos, por cambios químicos, cambios en la composición. ¿Se pueden separar por métodos mecánicos o físicos? No. Yo no puedo separar la molécula de agua, o sea, separar el hidrógeno del oxígeno calentando solamente. Eso es lo que ocurre, es un cambio físico. Para ello tengo que aplicar un proceso químico en el cual se puedan entonces separar en los elementos, ¿no? Entonces estos métodos químicos permiten separar lo que serían esas sustancias compuestas. Y como habíamos mencionado, las mezclas es una combinación solamente física. Allí no hay una combinación química de 2 o más sustancias. ¿Quiénes se pueden combinar? Se pueden combinar elementos entre sí o compuestos, pero repito, es una combinación física. Ninguna de las sustancias que se mezclan cambia su composición. Ahora, dentro de esas mezclas tenemos las suspensiones. Las suspensiones es muy diferente de los coloides, porque en el caso de las suspensiones, después que se deja por un tiempo, no permanece igual, sino que se sedimenta. Entonces, se sedimenta de forma ordenada en capas de mayor a menor densidad. La que presente mayor densidad va a quedar en la parte de abajo y la que presente menor densidad en la parte de arriba. Por ejemplo, nosotros podemos ver, como ya les había mencionado, medicamentos que presentan una nota que dice agítese bien antes de usar. Eso significa que tenemos allí una suspensión que hay que homogenizar un poco antes de usarse, porque se ha sedimentado. Y las mezclas gruesas porque a simple vista podemos distinguir cada uno de los componentes. Bueno, el tema más importante y del cual vamos a estar practicando y realizando tutorías, en caso de que no podamos vernos en persona la próxima semana, pues voy a estar tratando de transmitir por acá en vivo en lo que va a ser el fin de semana, si no hay ningún problema o si no ya en la semana, hacer ejercicios de soluciones, porque en lo que es la parte de interpretación, lo que es la parte de extracción de datos para poder resolver los ejercicios es donde se tiene por lo general más problemas. Soluciones. Las soluciones, como habíamos mencionado, son un tipo de mezcla. Ahora, si yo mezclo agua con sal, yo puedo distinguir la sal del agua en la mezcla. No. Yo no puedo distinguir dónde está la sal y dónde está el agua.
Si me pusieran en una broma por el Día de los Inocentes, de los Santos Inocentes, me pusieran agua con sal para tomar, yo tomo tranquilamente sin darme cuenta hasta que la pruebo. ¿Por qué? Porque ópticamente no puedo distinguir sus partes. Entonces, aquí es sumamente importante entender que una solución es una mezcla homogénea y va a estar constituida por una sustancia que se va a encontrar en menor proporción, a la cual vamos a llamar soluto, repito, una sustancia que se va a encontrar en menor proporción, que la vamos a denominar soluto, otra sustancia que vamos a llamar disolvente o solvente, el cual se va a encontrar en mayor proporción y que al unirse estos dos generan lo que es la disolución. Esto es sumamente importante entenderlo porque cuando hagamos ejercicios, entender que esta unión es una suma a nivel matemático, es decir, que si usted va a unir matemáticamente dos números, puede sumar la masa del soluto, por ejemplo, con la masa del disolvente y eso le va a dar como resultado la masa de la solución. Y aquí es importante entender que yo no puedo, por ejemplo, sumar 2A más 2B. Si yo sumo, anótenlo allí en su cuaderno, coloquen 2A más 2B. Eso me va a dar como resultado, el igual de eso va a ser 2A más 2B. Porque no puedo sumar dos números que tengan acompañantes, ya sea unidades u otras cosas, con datos diferentes, con valores diferentes. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque nosotros cuando hagamos ejercicios vamos a tener que, por ejemplo, yo puedo sumar la masa de la solución, ya va que se los estoy anotando acá, yo puedo sumar la masa del soluto más la masa del solvente, y eso me va a dar igual a la masa de la solución. ¿Sí? A ver si lo pueden ver por acá. ¿Ok? Allí, masa del soluto más la masa del solvente es igual a la masa de la solución. Yo no podría sumar, por ejemplo, volumen del soluto más la masa del solvente. ¿Por qué? Porque tiene unidades diferentes. No puedo sumar masa del soluto y volumen del solvente para que me dé la masa de la solución. Cuando yo vaya a hacer sumas de masa del soluto más masa del solvente para saber la masa de la solución, todo tiene que estar en las mismas unidades. Tanto el valor de la unidad como la magnitud. Repito, no puedo sumar masa más volumen. No se puede. Ahora, ¿qué pasa si en un ejercicio la profesora me da la masa del soluto, pero me da el volumen del solvente y me está pidiendo la masa de la solución? ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio? Si solamente me da esos tres datos, yo no puedo realizar el ejercicio porque ahí faltan datos. En ese caso, lo que entonces haríamos es, primero, decirle a la profesora, falta un dato acá, y ese dato que falta puede ser, 1, la densidad del soluto, o 2, la densidad del solvente. ¿Por qué? Porque como vimos en clase, con la densidad yo puedo transformar la masa del soluto, con la densidad del soluto, yo puedo transformar la masa del soluto al volumen del soluto. Porque densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, con la densidad yo puedo transformar unidades de masa a volumen o de volumen a masa, siempre y cuando sea la densidad del material que estoy haciendo. Seguimos entonces y luego vamos a ir profundizando en las tutorías lo que son estos ejercicios. Como había mencionado, la solución es un sistema monofásico, es decir, ópticamente homogéneo, no distingo más de una fase.
Tenemos el soluto, que es la sustancia que se disuelve y, como les mencioné, se encuentra en menor proporción. Si yo estoy observando, muchachos, que me están dando un ejercicio y me dicen, tengo 20 mililitros de alcohol y los mezclo con 10 mililitros de agua, ¿cuál es el soluto y cuál es el solvente? El soluto va a ser el que se encuentra en menor proporción. En este caso sería el agua, porque dije 10 mililitros. Y el solvente sería el alcohol, porque dije 20. Entonces, en ese caso, no nos tenemos que confiar en que, como siempre, el agua es nuestro, entre comillas, solvente universal, que él va a ser siempre solvente. Tiene que cumplir con esta condición. Que sea una sustancia que disuelve y que se encuentre en mayor proporción. Entonces, ustedes van a ir investigando lo que son las unidades químicas de concentración y las unidades físicas de concentración. Sin embargo, vamos a ver brevemente algunas ahorita para que vayan teniendo allí y luego hagamos algunos cálculos ya para la siguiente sesión que les cargue el video. Vamos entonces a tener lo que son las técnicas de separación, filtración, también la van a investigar, destilación y cristalización. Van a investigar un poco de lo que son esas técnicas de separación de mezclas. Ahora, aquí hay un ejercicio que me permite un poco diferenciar entre lo que es una sustancia y una mezcla. Primero nos dan las características generales, ¿no? Una mezcla, como ya habíamos mencionado, puede separarse en sus componentes por cambios físicos, mientras que una sustancia no puede. La mezcla, la composición de la mezcla puede variar, pero en el caso de las sustancias, la composición es constante. Y sus propiedades están relacionadas a las de sus componentes, mientras que en las sustancias sus propiedades están relacionadas específicamente a los elementos, a lo que es esa, ya sea elementos o compuestos. Entonces acá me piden que clasifique si es un elemento, un compuesto o una mezcla. Aquí, bueno, yo les voy a indicar, pero ustedes en la guía de ejercicios que les asigné, que yo les dije que fueran realizando de forma gradual, también van a tener ejercicios en los cuales van a diferenciar entre sustancias y mezclas. Por ejemplo, el agua de mar ópticamente es homogénea, es una mezcla, porque sabemos que tiene un sabor salado y contiene agua, ¿no? Entonces es una mezcla. Un pedazo de oro. Si es oro, solo oro, entonces decimos que es un elemento. Vapor de agua, cuando hablamos de vapor de agua, H2O, son dos elementos diferentes, por lo tanto hablamos de un compuesto. La madera también la podemos clasificar como un compuesto. El ácido acético es vinagre como un compuesto. Sin embargo, el ácido acético, si nosotros lo colocamos ya para preparar una mezcla y tener el vinagre, ahí sí hablaríamos de una mezcla porque le estamos agregando agua. Pero el ácido acético solo sería un compuesto. El hierro sería un elemento y la gasolina, dependiendo de la mezcla de hidrocarburos que haya, pues como lo dije, ya es una mezcla. La pintura de aceite es una mezcla. El mercurio por sí solo, el que está dentro de los termómetros, sería un elemento. El aire, hablaríamos de una mezcla. Y el aceite para cocinar, también lo pudiésemos clasificar como un compuesto, ¿no? El bicarbonato de sodio como un compuesto y la magnetita es ópticamente heterogénea y pudiésemos decir entonces que es una mezcla. La magnetita es un mineral. Ok, entonces ya acá van a poder encontrar más definiciones de lo que son las soluciones en las cuales ustedes van a profundizar. Entonces les voy a dejar hasta acá para que puedan visualizar y ya sería en el siguiente video en el cual les definiría y hablaríamos de la clasificación de las soluciones. Fíjense lo que vamos a hacer, estimados.
Yo voy a colocarles una lección en función de lo que vimos en en los videos de esta semana 3. Y entonces voy a empezar a grabarles lo que sería el video sobre soluciones. Adicional a eso, como he visto que hay varios que tienen dudas todavía y que nunca vieron química orgánica, entonces voy a prepararles eh, una, un video de grupos funcionales. Sin embargo, recuerden que en el aula virtual ya yo había colocado lo que era presentación y este ejercicio. Entonces, bueno, nos vemos en el próximo video y de esto les voy a colocar una lección en el aula virtual que les estaré informando cuando la deben hacer. Hasta luego.